Hoy vamos a hablar de RAG con Python, ¿ya? Y esto expande un poco expande lo que vimos la vez pasada. Entonces, hoy día vamos a aprender una técnica que es bien relevante con todo lo que está pasando hoy día, con todo el boom de la inteligencia artificial. Empecemos, como decía Seba, si tienen preguntas las pueden ir haciendo ahí en el chat o en la sección de PIR y las respondemos al final. ¿Ok? Voy a hacer una breve introducción. La verdad, tengo esta sección aquí para los que no vinieron a la charla pasada, pero para contextualizar un poco. Mi nombre es Pablo Villarroel, soy ingeniero civil industrial de profesión, pero desde siempre me ha gustado mucho la tecnología y he empezado a aprender ahí, metiendo mano, aprendiendo lenguajes, creando cositas, y eso me llevó por este camino. Tengo mucho tiempo trabajando como freelancer también, tuve un tiempo trabajando con diferentes proyectos alrededor del mundo y enseñando clases también. Hago clases en un diplomado de ciberseguridad de la USACH. Ahí. Me gusta mucho esto de enseñar y compartir con otros. No lo mencioné acá, pero tengo mi paso también por consultoras grandes, como por el mundo corporativo. Estuve un tiempo en EY, en el área tecnológica también. Y también tengo mi paso por startups, que es algo que me gusta mucho. En el fondo me gusta mucho lo de la innovación tecnológica, lo de crear con tecnología y crear cosas que a la gente le sirva. ¿Ya? Que es un poco la razón por la que me gusta tanto este tema del que les voy a hablar hoy día también. Y espero compartirles ese entusiasmo. He tenido bueno, la oportunidad de crear mi startup, ¿ya? Versa, que es una aplicación para aprender idiomas con inteligencia artificial. Ahí estaba en un evento en Dubái hace un tiempo, la estaba presentando, una experiencia bien divertida. Y también tengo mi experiencia de pasando por diferentes startups también aquí en Chile. Pero bueno, suficiente sobre mí, vamos a lo que nos convoca. ¿Ya? Eh, para los que vinieron a la charla del 26 de febrero, ojalá recuerden un poco lo que vimos esa vez. Como decía Seba, vimos cómo crear nuestros primeros chatbots con inteligencia artificial usando Python. Es decir, teníamos un flujo en el que el usuario tenía una query es la petición, o sea, la pregunta del usuario. Nosotros esa query la juntábamos con instrucciones al modelo y creamos una prompt. La prompt es la instrucción completa que le enviamos al modelo. Enviamos todo eso a la LLM, que es el modelo del lenguaje. Modelo, IA, LLM, nos referimos a lo mismo. ¿Mm? Enviamos todo eso y recibíamos una respuesta. Eso de forma muy resumida lo que vimos la vez pasada. Obviamente lo complejizamos harto más, le dimos acceso a herramientas, hicimos un chatbot ya sobre el cual podíamos hacer preguntas continuamente. Pero en cuanto a lo que concierne a la inteligencia artificial, a lo que le enviamos a la IA, era esto. Teníamos una query, una pregunta, la poníamos en una prompt, la enviábamos al modelo, recibíamos una pregunta. Ahí repetíamos el flujo para el caso del chatbot, ¿cierto? Que pasaba continuamente, pero a esto se resume. Esto es importante para lo que vamos a ver hoy, porque vamos a ver, como les decía aquí en la introducción, con RAG nosotros vamos a expandir las capacidades de nuestros modelos de inteligencia artificial, vamos a expandir lo que podemos hacer con este flujo simple que les presento, que es el flujo que vimos la vez pasada. ¿Ya? Este flujo que les comentaba tiene algunas limitaciones. No cubrimos mucho esto la vez pasada, pero sí tiene varias limitaciones que pueden ser un problema para algunos casos, en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial si bien no lo hacen mucho, cada vez menos, sí está la posibilidad de que alucinen. Cuando hablamos de alucinación es que un modelo que nos genera información falsa, que es incorrecta, derechamente. ¿Ya? La cosa con los modelos de IA es que siempre suenan con tanta confianza que uno les cree, pero puede que esté inventando algún dato y que lo diga con toda confianza, ¿cierto? Y nosotros no tenemos forma de saber. Entonces es un problema con el flujo que veíamos la vez pasada. Otro problema es que no tienen información actualizada. Entonces, los modelos solamente pueden responder de lo que saben, ¿ya? Y esa cantidad de datos puede estar obsoleta. ¿Ya? No tienen acceso a información reciente ni actualizada. Insisto, estas limitaciones no son un problema siempre, ¿ya? Pero si queremos tener un sistema que esté constantemente actualizado, no podemos contar con el flujo el básico, el que vimos la vez pasada. ¿Ya? Entonces, en estas situaciones no es suficiente.
Las LLM tampoco pueden citar las fuentes con seguridad. O sea, nos pueden decir cuál es la respuesta a una pregunta, pero no nos pueden decir con certeza de dónde sacaron esa información. ¿Ya? Entonces, sí, podemos creerles en varios casos, pero los modelos no nos pueden confirmar, oye, saqué esta información de esta fuente que tiene esta reputación, de este paper, etcétera. El modelo de por sí no puede. Tampoco tiene acceso a nuestra documentación, a nuestro contexto. Nosotros, y especialmente en el mundo laboral, en la esfera laboral, siempre lidiamos con muchos documentos de diferente tipo, con nuestra documentación personal o de la empresa, y el modelo de lenguaje no tiene acceso a eso. Entonces, es una limitación ahí que puede hacer que el flujo anterior se quede corto. Y por último, hay temas bien específicos, los cuales el modelo no ha sido entrenado. O sea, si bien el modelo tiene mucho conocimiento de muchos temas, se puede ir quedando atrás en ciertos temas que están más vigentes ahora. Por ejemplo, no sé, computación cuántica, por ejemplo. El modelo no tiene tanta información sobre este campo que es tan nuevo y que avanza tan rápido. Entonces, nos puede dar una respuesta con toda la confianza del mundo, pero que no está, no debería tener que no tiene el conocimiento necesario para responder a eso. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, insisto, no es siempre que vamos a necesitar cubrir estas limitaciones, pero en algunos casos sí necesitamos respuestas que sean reales, o sea, que nosotros tengamos la certeza de que el modelo está haciendo un trabajo confiable, correcto. Queremos respuestas confiables, y con esto me refiero a que el modelo nos diga que sacó la fuente de donde sacó la información. Y en algunos casos queremos respuestas que estén contextualizadas, que tengan nuestro contexto, nuestra información, nuestros archivos, nuestro perfil, y que se involucre eso, se tome en cuenta al momento de comunicarnos con el modelo. Y es ahí donde eh, nos hacemos esta pregunta de cómo podemos superar estas limitaciones. Es ahí donde, cuando llegamos a ese límite, tenemos que explorar diferentes herramientas que tenemos para superar estos límites. Y hay varias formas de superar algunos de estos límites. Y esto es algo que quiero recalcar harto en esta presentación, es que hay diferentes formas de hacer las cosas, diferentes técnicas, diferentes parámetros, todo es muy abierto. ¿Ya? Por eso acá les presento algunas técnicas comunes que podemos usar para superar ciertas limitaciones del modelo. Ahí pueden ver que RAG es una de estas, ¿ya? Pero ahí les quiero contextualizar brevemente con algunas otras. Eh, en RAG nos permite, en resumen, enviar nuestros archivos a la LLM en forma muy resumida. El prompt engineering, en el fondo, optimizar la calidad de la prompt que enviamos al modelo para que nos dé resultados más concisos, más relevantes. Fine tuning es tomar un modelo base y ajustarlo para nuestro uso específico. ¿Ya? O sea, tomamos un modelo preentrenado y lo entrenamos de nuevo, en el fondo, para que se ajuste a nuestras necesidades específicas. Al modelo podemos darles herramientas o tools en inglés, que es la capacidad de interactuar con APIs externas, con servicios externos y realizar acciones. Esto es lo que hicimos, si recuerdan, la vez pasada en la charla 1. Podemos usar arquitecturas más complejas, o sea, en vez de hacer una llamada a OpenAI, a ChatGPT, podemos crear diferentes sistemas que se comuniquen entre sí, que resuelvan diferentes tareas. ¿Ya? Esto ya es un poco más complejo, pero está esa opción de cambiar la arquitectura del sistema y muchísimas más. O sea, hay muchas piezas móviles, como vamos a ver más adelante. Em, pero estas son como los principales ejes a explorar cuando queremos superar algunas limitaciones del modelo. Pero como ya todos saben, hoy día vamos a centrarnos en RAG. Vamos a ver ahí de dónde viene el nombre también, que en el fondo nos permite enviar al modelo de lenguaje nuestro contexto, nuestra información, archivos de nosotros. Hablemos de RAG, centrémonos en RAG. ¿Qué es esto? Es Retrieval Augmented Generation, que en español sería como una generación eh, aumentada por una recuperación. Suena muy raro la sigla, no sé quién la habrá inventado ahí. Pero la idea es que nosotros tenemos una generación de respuestas, que es lo que hace el modelo, ¿cierto? ChatGPT, los modelos de OpenAI, todos estos modelos nos generan una respuesta, pero nosotros vamos a aumentar o mejorar esta respuesta por medio de recuperar fragmentos relevantes de nuestros documentos. ¿Ya? A eso se refiere esto de Retrieval Augmented Generation.
Nosotros vamos a aumentar la calidad de nuestras respuestas, de nuestra generación, por medio de pasarle, o de recuperar o recoger fragmentos relevantes de nuestro documento. Entonces, dado que le estamos dando datos relevantes de nosotros, de nuestros documentos, va a mejorar la precisión, va a mejorar la actualidad, o sea que es información más reciente, ¿cierto? Los documentos pueden tener información súper reciente y esas es las que le estamos alimentando al modelo. Van a estar más contextualizadas también, porque los documentos pueden contener nuestra situación, nuestros reportes, nuestra situación de empresa, lo que sea. Entonces la LLM tiene este contexto, esta información fresca, esta información que está presente en nuestros archivos. ¿Ya? Y eso supera las limitaciones que les comentaba hace un rato. Si van teniendo preguntas, ahí las pueden decir, ¿ya? Para que no se les olviden y las revisamos más rato. Ahora, ¿para qué podemos ocupar esto? Vamos a hacer una pincelada de algunas cosas que podemos construir con RAG o de algunos códigos o sistemas que ocupan RAG. Podemos ocuparlos para hacer asistentes virtuales, por ejemplo, que son sistemas o chatbots como el que vimos la vez pasada, pero que tengan acceso a nuestra documentación y preguntas y puedan responder dudas sobre nuestros archivos. Sistemas de recomendación también. ¿Ya? No voy a entrar tanto en eso, pero habla por sí mismo. Gestión del conocimiento, que es cuando tenemos una base de documentos y queremos responder preguntas sobre toda esta documentación. Búsqueda de información, ¿ya? Búsqueda de información semántica, me refiero, a que si tenemos hartos PDF, imágenes de todo, podemos fácilmente tipear una idea de lo que queremos encontrar. Que gracias a RAG vamos a poder buscar en toda nuestra base de datos. Y también nos permite el RAG crear sistemas donde las respuestas sean más contextualizadas y actualizadas gracias a la información que está en nuestros archivos. Esto un poco para contextualizar en qué momento podríamos ocupar RAG. Vamos a entrar más en detalle de cómo implementamos el RAG o este Retrieval Augmented Generation o esta generación aumentada. Y quiero partir por acá. Quiero partir desde lo que vimos la vez pasada y vamos a ver cómo podemos usar RAG para expandir este flujo. A este sistema que vimos la vez pasada, le voy a llamar llamadas simples, ¿ya? Cuando diga llamadas simples me refiero a esto de tener una query, enviársela al modelo, recibir una respuesta, que es lo mismo que vimos la vez pasada. No es que se llame así, pero ocupemos ese término para hoy. Ahora, el flujo anterior que vimos la vez pasada era generar respuestas. Enviamos una query, generamos una respuesta, hasta ahí todo bien. Pero para el RAG, para nosotros tener este proceso de dar la información de nuestros documentos, vamos a agregar dos pasos antes de la generación de la respuesta. ¿Ya? Tenemos la generación acá. Vamos a agregar el index o indexado y el retrieval, la recuperación. El indexado es nosotros cargar nuestros documentos, entre comillas, a una base de datos. Tomamos todas nuestras imágenes, PDF, Word, todo lo que queramos usar como base de datos para el modelo. Lo cargamos, ¿ya? A una base de datos. Y luego el retrieval es un proceso en el cual vamos a buscar en esa base de datos la información más relevante para pasársela al modelo. ¿Ya? Y después, una vez habiendo recuperado esa información relevante, se la pasamos al modelo y obtenemos nuestra respuesta ya con más contexto. Eso, a grandes rasgos, son los dos pasos que vienen antes de la, la generación. Entonces, nosotros pasaríamos de esto, que es el flujo de llamadas simples, llamémoslo así, a algo como esto, donde ya tenemos los dos pasos agregados. Tenemos el indexado y el retrieval o la recuperación. Todavía tenemos nuestro flujo de generar respuestas, ¿ya? Pero le agregamos todo esto acá, como el trabajo previo. Y esto es un flujo de RAG. Un flujo de RAG. Quiero enfatizar, y algo que le voy a ir diciendo constantemente, que hay muchas... este es un esquema básico, en el fondo, una de las formas en las que podemos hacer RAG, pero hay hartas piezas que se pueden ir ajustando y moviendo, ¿ya? O sea, no es que esta sea como la definición sagrada de RAG, pero esto es conceptualmente lo que RAG es, ¿ya? Tenemos nuestro indexado de documentos, procesamos todos, recuperamos los fragmentos relevantes y generamos las respuestas por el flujo que teníamos. Vamos por parte. El proceso de indexado es este que vemos acá, ¿no? Que corresponde a la parte de abajo del modelo. Y es el proceso en el que convertimos nuestros documentos, aquí puse estos archivos, digamos que son nuestros PDF, y los almacenamos, pasando por todos estos pasos, en una base de datos vectorial. ¿Cómo funciona eso? El primer paso para esto es, y aquí estamos entrando más en detalle,
aquí nos vamos a los específicos de cómo funciona el RAG. El primer paso de esto es hacer un chunking. Un chunk, en inglés, en español sería como un fragmento, un pedazo. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos como primer paso es tomar todos nuestros PDF, nuestros documentos, sacamos el texto y contenido de eso y lo dividimos en pedazos. ¿Ya? Los pedazos pueden ser oraciones, pueden ser párrafos de 500 caracteres, pueden ser, podemos tomar todo el texto y dividirlo en pedazos que no tengan nada en común, o podemos hacer que los pedazos tengan un overlap. ¿Ya? Ahí hay muchas técnicas que podemos ocupar, pero la idea acá es dividirlo en diferentes pedacitos. Aquí a mano derecha les puse un párrafo a modo de ejemplo. ¿Ya? Digamos que uno de nuestros documentos tiene información sobre nuestros reportes financieros y tiene un párrafo como este. El reporte financiero del año ha revelado un crecimiento de tanto, bla, bla, y algunas otras estadísticas. ¿Ya? Ahora, una vez tenemos los chunks, disculpa, tenemos el párrafo, ¿ya? Y el dividirlo en chunks podría ser algo así. Esta es una opción posible de cómo se vería dividido en chunks. ¿Ya? Toma el mismo párrafo, lo dividí en dos. Y así hacemos eso con todo el documento, con todos los documentos. Ahora, después de esto, nosotros vamos a pasarlo por un modelo de embeddings. ¿Ya? Un modelo de embedding es un modelo de inteligencia artificial, como, igual como todos los otros que estamos acostumbrados, pero cuyo propósito es tomar un pedazo de texto o tomar una entrada y transformarla en un embedding o en un vector. Embedding, vector, nos referimos a lo mismo, que es una serie de números. ¿Ya? Entonces, en el fondo estamos convirtiendo nuestro texto a números. Este modelo de embeddings que ocupemos ha sido entrenado para conservar el significado, el sentido del texto que le pongamos. ¿Ya? Y esto es súper importante. Este es el corazón un poco del RAG. Esta es la razón por la que el RAG funciona. Este modelo toma un texto, ¿ya? Y lo pasa a un vector, a un número, pero estos números conservan un poco el significado de este texto. ¿A qué me refiero? A que si tengo dos fragmentos de texto que tienen alguna relación. Por ejemplo, no sé, uno habla de lo rico que fue comerse una pizza en un restaurante y otro habla de las pizzas en Italia, por ejemplo, la historia de las pizzas en Italia, por poner algo. Al pasarlos por este modelo de embeddings, los dos vectores van a tener cierta similitud porque los dos hablan de pizzas. ¿Ya? Entonces, el modelo de embeddings hace eso, está entrenado para transformar texto en número, pero guardándolo como la relación o la cercanía que tienen los diferentes textos. ¿Ya? Y esta es la gracia por la que funciona el RAG. Conservamos el sentido, pero en forma de número. ¿Ya? Aquí a la mano derecha les puse algunos modelos comunes de embeddings. Uno súper estándar, súper común, el que lanzó OpenAI, que nos permite convertir texto en vectores. ¿Ya? Pero hay varios otros y no los puse todos porque es imposible, pero ahí puse algunos principales. Una vez ya tenemos los modelos pasamos nuestros chunks por los modelos de embeddings, tenemos embeddings o vectores, ¿ya? Que literalmente son vectores numéricos, una serie de números. Aquí puse a ver cuántos, siete números, pero algunos modelos de embeddings convierten el texto en vectores de ciento y tantos valores, me parece. El que vamos a ver en el ejemplo los convierte en vectores de 1516, me parece, números. Entonces son muchas dimensiones en cada vector. Y como les decía hace un rato, los vectores conservan el sentido semántico de los fragmentos, por lo que dos fragmentos que están relacionados de alguna manera van a ser representados por vectores que tienen algunas dimensiones similares, que están cercanos matemáticamente. Una vez tenemos esos vectores, o embeddings, los guardamos en la base de datos vectorial, que es una base de datos eh, como las que conocemos en el fondo, una base de datos cualquiera, pero optimizada para guardar vectores. Y ese es el proceso de indexado. El indexado no pasa en simultáneo con la query, con toda la generación, sino que es algo que tenemos que hacer previamente. En el fondo es como cargar un documento al modelo. Ahora pasamos al paso de recuperación, y este paso sí ocurre cuando nosotros enviamos la query. ¿Ya? Ahora estamos hablando de esto ocurre cuando el usuario hace una pregunta al modelo. Y la recuperación, o el retrieval, ¿ya? Que sería la R en RAG, es el proceso de obtener los pedacitos relevantes desde la base de datos vectorial. Atención aquí que ocupamos el mismo modelo de embeddings y la misma base de datos. ¿Ya? O sea, estos componentes son comunes a ambas etapas. Vamos haciendo zoom aquí. La idea de esto es que nosotros pasamos nuestra query
por el mismo modelo de embeddings, por el mismo proceso por el que pasaron nuestros chunks, ¿ya? Y la transformamos en un vector. Entonces, si nosotros tenemos una query como cómo afectaron las inversiones extranjeras al desempeño financiero, al pasarla por el modelo, nos quedaría un vector así, con más altos, más números, obviamente. Entonces ahora tenemos un vector que representa numéricamente esta query. Al pasarla por el mismo modelo, eh, esta query estaría cercana a los pedacitos relevantes para responder la query, ¿ya? Y esa es como la magia del RAG, en el fondo. Entonces ahora estamos en la etapa de embedding, tenemos este vector. Ahora es cuando usamos ese vector y hacemos operaciones matemáticas para encontrar los vectores más cercanos a nuestra query en nuestra base de datos vectorial. Tomamos esa serie de números, realizamos algunas operaciones y por ese cálculo podemos obtener los vectores que están relacionados o que están cerca de esa query. Y así es como nosotros hacemos el retrieval, la recuperación. O sea, recuperamos los fragmentos que están relacionados con nuestra query gracias a que el modelo de embeddings los puso juntos matemáticamente. Y una vez tenemos el vector que está cercano a nuestra query, obtenemos el texto asociado a ese vector. O sea, ahora lo pasamos a texto, hacemos el proceso inverso y tenemos el fragmento relevante. En este caso, siguiendo el ejemplo financiero que les estaba dando, el fragmento relevante sería el fragmento 2. ¿Ya? Ese sería el fragmento obtenido a partir de la búsqueda de la base vectorial. El fragmento 2 del párrafo que les mostraba hace un rato, que habla de las inversiones extranjeras. ¿Ya? Nuestra query pregunta sobre las inversiones extranjeras y nuestro fragmento relevante tiene ese dato. Y ahora pasa que nosotros tomamos ese texto que viene directamente de nuestros documentos y lo juntamos con nuestra query. Entonces nosotros enriquecemos nuestra query con el contexto relevante. ¿Ya? Tenemos la query de cómo afectaron las inversiones extranjeras, que sería aquí el cuadrado azul. Y tenemos el chunk relevante o el extracto de nuestros documentos relevante, que es la respuesta a esa pregunta, y la juntamos con la query. Entonces ahora tenemos la pregunta, el contexto, y ahora sí seguimos con el flujo de generación de la respuesta. Ahora nuestra respuesta está enriquecida mediante la recuperación. ¿Ya? Entonces, eso es RAG, en el fondo, es aumentar la generación o sea, aumentar la calidad de la generación en base a la recuperación de los fragmentos relevantes de nuestros documentos. Y aquí sigue el flujo normal. Nuestra query puede ser cómo afectaron las inversiones extranjeras, nuestro documento relevante es ese fragmento, y lo pasamos a la prompt. La prompt contiene las instrucciones de tipo, eres un modelo de inteligencia artificial, experto en esto, haz esto, te voy a dar mi pregunta y te voy a dar el contexto, responde a la pregunta. ¿Ya? Esa sería la prompt entera. La pasamos al LM, que es el modelo de inteligencia artificial, el GPT-3, GPT-4, el Claude, tanto de todos estos que han salido, cualquiera sea, y obtenemos la respuesta. Y este es el flujo entero, ese es el flujo de RAG en el fondo. O sea, que si algo se lleva de hoy, de lo que hablemos hoy, que sea eso, ¿ya? De cómo funcionan las diferentes etapas del proceso de RAG o Retrieval Augmented Generation. Ahora, volviendo a lo que les comentaba hace un rato, existen muchas piezas móviles, muchas cosas que pueden ser modificadas, optimizadas, agregadas, borradas, reestructuradas. Esto es más parecido a jugar al Lego y construir cosas que a seguir una receta de cocina. ¿Ya? Esa es la analogía que quiero hacerle. Por ejemplo, hay muchas formas de hacer el chunking, muchos algoritmos de chunking, ¿ya? Muchas formas de dividir el texto en pedazos. Pedazos largos, cortos, en palabras, en oraciones, en pedazos que tengan algún overlap, como les decía. ¿Ya? Eh, Hay diferentes modelos de embeddings que podemos ocupar. Hay modelos de embeddings que antes de usar los chunks, por ejemplo, toma el chunk, lo envía a un modelo de inteligencia artificial para que lo resuma y lo ponga en un contexto más grande. Tomamos eso y luego se lo pasamos al modelo de embedding. O sea, esto, insisto, es como jugar a los Legos un poco. ¿Ya? Entonces ahí hay mucho que se puede configurar, mucho que se puede hacer. Em, Muchos modelos que se pueden ocupar, muchas técnicas de prompt engineering, como les comentaba hace un rato, que podemos ocupar para optimizar esto. Entonces, muchas piezas móviles. De hecho, esta arquitectura misma puede ser modificada. Podemos nosotros crear agentes, por ejemplo, que un agente o un sistema tiene este flujo, otro agente valida que las respuestas vayan siendo correctas, ¿cierto? Y entre todos forman un megasistema
todo esto es muy expandible, muy configurable. ¿Ya? Digo esto para que nos demos cuenta un poco del panorama, del campo, esto, que no es seguir una receta al pie de la letra, sino que es familiarizarnos con los conceptos para ir viendo cómo podemos crear soluciones que se ajusten mejor a nuestros casos específicos. Ahora vamos manos a la obra, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo podemos implementar un flujo así en Python. ¿Ya? Les recuerdo que, em, les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas en cualquier momento ahí y las respondemos al final. Ya, antes de saltar al código, les quiero presentar un poco lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ver una implementación de RAG en Python, que vamos a hacer un sistema em, con el que podemos responder preguntas de un archivo PDF. ¿Ya? Y vamos a ver ahí como los diferentes pasos y las diferentes funciones involucradas. Una vez más les insisto que todo el código en sí puede cambiar. ¿Ya? Lo más importante cuando hacemos RAG no es tanto el código que escribimos, sino cómo diseñamos esto, la arquitectura. Entonces, muchas veces antes de programar, es importante ver qué diseños vamos a ocupar. ¿Ya? Esto es bien relevante, especialmente cuando empezamos a entrarnos en estos campos que tienen muchas variables asociadas. Se llama a ver una forma de implementarlo en Python. Em, Decíamos que para hacer RAG vamos a tener tres pasos, que es el indexado, recuperación y generación. Entonces ahora vamos a ir viendo el código y vamos a ver que tenemos diferentes funciones que se encargan de cada uno de estos temas. ¿Ya? Hay algunas que están repetidas. Vamos a ir viendo cómo podemos, en el fondo, cómo nuestro código se traduce en lo que acabamos de ver. Vamos a ir acá. Y pasamos al notebook. Em, Como les comentaba la vez pasada, en la charla 1, para estas sesiones me gusta ocupar los notebooks de Python, que son archivos Python en los cuales podemos tener texto y ejecutar el código en diferentes celdas. Así que ese es el formato que estamos ocupando ahora. Vamos a ver. Esta es una versión en la que podemos implementar RAG con Python. El primer paso, que este paso no está listado en el esquema que les mostré hace un rato, porque es específico como a programación, a escribir código, vamos a configurar nuestro entorno. Entonces nosotros vamos a estar ocupando diferentes herramientas externas, como OpenAI, por ejemplo, Mistral, ¿ya? Y necesitamos ciertas contraseñas, cierta configuración. Em, para nosotros ocupar, a ver, a ustedes les vamos a hacer llegar este código, y si lo quieren ocupar, ahí tendrían que reemplazar estos valores con sus em, API keys que consigan de las páginas de OpenAI y Mistral. ¿Ya? Les voy a enviar los links también, pero los tengo acá. Aquí, ahora estoy en la página de Mistral, que es una empresa como OpenAI, una empresa que tiene modelos de inteligencia artificial. ¿Ya? Y ahí les puedo mandar el link y pueden generar su API key. Y el dashboard de OpenAI también pueden hacerse una cuenta y generar su propia API key. ¿Ya? Lo digo porque, como les decía la vez pasada, em, la API key es una contraseña, como cualquier otra. Entonces es privada, debería ser privada, ¿ya? Pero la estoy mostrando ahora para efectos del curso nomás, pero ahí las voy a borrar, así que van a necesitar su propia contraseña para esto. Em, quiero enfatizar que aquí estamos ocupando OpenAI y Mistral, pero podríamos ocupar diferentes herramientas. Hay muchas herramientas disponibles para este tipo de cosas, ¿ya? Vamos a ocupar también ChromaDB, que es una base de datos vectorial, como les mostraba acá. A ver, hacer. Esto se me pegó. Se me pegó la presentación de Monzo. Eso. Ahí les mostraba que Chroma es una de las opciones disponibles para usar como base de datos. ¿Ya? Pero tenemos Pinecone, Face, que es de Meta, de Facebook, Weaviate y hartas otras. Vamos a ocupar Chroma porque es bien sencilla de configurar y de empezar. ¿Ya? Ahora, el segundo paso es extraer el texto de un documento, ¿ya? PDF. A ver,
voy a ver si puedo tener la presentación acá. Estamos con el paso indexado todavía. Entonces nosotros acá em, aquí nosotros empezar a hacer rank, la primerísima etapa es sacarle el texto a nuestros PDFs, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer esto con esta función, o sea, remistral, que nos permite pasarle el nombre de un documento, usa Mistral, que es como ocupar OpenAI, por ejemplo, extrae el texto y nos retorna ese texto de una forma estructurada, ¿no? Eso es lo que hace esta función. Y por eso también que la incluimos en este paso de acá. OCR Mistral va a ser una función que vamos a ocupar en el paso de indexado, porque nos permite sacar el texto de nuestros documentos. Eh, y esto va como recomendación general, cuando escribimos código, sobre todo esta naturaleza que tiene tantas partes móviles, las cuales pueden ser todas reemplazadas, recomiendo estructurar todo en funciones. Así, si queremos ocupar otra herramienta para sacar el texto de nuestros documentos, simplemente reemplazamos esta función, ¿ya? Pero esta es la mejor que ha salido, así que la dejamos ahí. Aquí, bueno, tenemos una función que más que nada muestra el resultado de nuestros documentos, ¿ya? La dejo ahí para que cuando quieran ejecutar el notebook más adelante, pero solo es para visualización. Y ahora entramos ya en lo que es RAG como tal, que es el crear los embeddings, en el fondo transformar nuestro texto a vectores y guardarlos en una base de datos, ¿ya? Nuestra base de datos de embeddings, nuestra base de datos vectorial va a ser Chroma, como les decía hace un rato. Entonces tenemos estas dos funciones aquí, que es generar embeddings, ¿ya? Que pasa un texto, un documento, a través de un modelo de embeddings, que es el que les comentaba hace un rato, y nos entrega los embeddings. Y tenemos una función que toma un nombre de un archivo, de un documento, y el documento como tal, y lo agrega a Chroma usando el modelo de embeddings, que es esta función de aquí. Quiero volver acá. Entonces nosotros tenemos generar embeddings, que esta función correspondería al ítem de acá, al modelo de embeddings naranjo, a la cual le vamos a pasar textos y los va a transformar en vectores, ¿ya? Y después tenemos la función agregar documentos a Chroma, que haría este paso de acá, de tomar los embeddings y meterlos o subirlos a la base de datos vectorial, ¿ya? Entonces, si se fijan, nuestro código es bien modular y nos permite ocuparnos de las diferentes partes del proceso. Em, el modelo que ocupamos es el Text Embeddings ADA002, que es el que les mencionaba hace un rato. Y para ChromaDB ocupamos ese mismo modelo y lo pasamos a Chroma, ¿ya? La idea de esto es que nosotros tenemos todas nuestras funciones y en un rato las vamos a ocupar todas juntas para construir nuestro programa como con bloques, como les decía hace un rato. La parte 5 es recuperar la información, que es el proceso de retrieval que les comentaba, que es esto de acá. Y tenemos la función búsqueda por similitud, que nos permite, que reciba una query, nos permite transformar una query, como vemos acá, crea los embeddings de esa query, ¿ya? Ocupando la misma función generar embeddings que les comentaba recién, que es este rectángulo naranjo. Y una vez tengamos los embeddings de la query, los vectores de la query, ocupamos la collection de Chroma para obtener nuestros resultados o nuestros vectores relevantes, ¿ya? Entonces, esta función búsqueda por similitud se encarga del paso de la query azul al modelo de embeddings al embedding como tal. Enfatizo cómo vamos construyendo nuestro diagrama ocupando las funciones. Por último, tenemos el módulo de generación de respuestas, que es el último paso, que es este flujo de acá, ¿ya? Que una vez tenemos nuestro texto de query, que es la pregunta inicial que le estamos haciendo al modelo, y los documentos relevantes, nos permite subirle todo al modelo, a un modelo de OpenAI, que sería el LM que estaríamos ocupando acá.
¿ya? Aún no hemos llamado a nada, aún no hemos ejecutado ningún código, simplemente le estoy mostrando los diferentes bloques involucrados en la creación de esta pipeline de RAG. Vemos acá que el modelo que ocupemos, estamos ocupando OpenAI con el modelo GPT-404 mini. Significa que podemos ocupar cualquier modelo, todo es súper modular, no tiene por qué ser los mismos modelos que hemos ocupado en otra etapa. Y aquí estamos construyendo nuestra prompt entera. Las instrucciones son: tu objetivo es responder a las preguntas del usuario con precisión. Si no tienes información, eh, di que no la tienes, que no puedes responder. Y en nuestro mensaje de usuario tenemos la query original y los documentos, o más que los documentos, los fragmentos de documentos relevantes para responder a esta query. ¿Ya? Vemos ahí que tenemos mensajes tipo developer, que son las instrucciones iniciales, como lo vimos en la sesión anterior, y tenemos el mensaje tipo user, que son las preguntas del usuario. Luego estamos mostrando los resultados. El usuario dijo esto y el resultado del modelo es este. ¿Ya? Pero vamos ejecutando las cosas. Voy a ejecutar todo para que se cargue al sistema. Quiero mostrarles cómo funciona. Quiero mostrarles esta función en especial, que es algo que ahondé hace un rato, que es el modelo de embeddings. ¿Ya? Dame un segundo. Nice. Quiero mostrarles cómo está lo que hace esta función de generar embeddings. Entonces, chuta. Entonces nosotros acá, por ejemplo, voy a crear una nueva celda de código. Recordemos que como es un notebook, todas las celdas están vinculadas. Nosotros acá podemos decir, em, no sé, query. Voy a crear una variable como de prueba nomás. No, digamos un mensaje cualquiera. El paseo por, no sé, Italia, por decir algo, estuvo muy bueno. Voy a poner un texto cualquiera. Quiero que veamos en qué se transforma este texto al pasarlo por el modelo y lo similar que es al diagrama que veíamos hace un rato. Entonces nosotros podemos decir embedding, eh, en prueba, es igual. Ahí está la recomendación, generar embeddings. Y aquí le ponemos markdown mensaje porque es un formato que es una estructura que nuestro código utiliza, ¿ya? Así que lo vamos a ocupar ahí. Y ahora vamos a imprimir los embeddings de prueba. Entonces, esta pequeña frase fue transformada en todos estos vectores. Y es para que veamos la escala de lo que estamos trabajando. El modelo que estamos ocupando, que es el Text Embeddings ADA002, toma un texto, cualquiera sea este, y lo transforma en una lista, en un arreglo de vectores, y eso es lo que se va guardado en la base de datos. Estos vectores conservan el sentido, de cierta forma, de lo que tenemos acá. ¿Ya? Probablemente tenga un sentimiento positivo en alguna parte codificado acá, de Italia, Europa, todo eso estaría asociado a este vector. ¿Cuántos elementos tiene este vector? Vamos a imprimir la longitud. 1536. Esos 1536 números dentro de ese vector están dados porque el modelo funciona así. O sea, este modelo específico eh, transforma cualquier texto que le metan en esa longitud un vector de esa longitud. Eso es con lo que estamos trabajando y eso corresponde a la cajita naranja de acá, que genera los embeddings. Ahora vamos a poner todo junto. ¿Ya? Aquí tengo una, voy a mirar esto. Tengo el texto que ocupa todas las funciones que vimos recién para responder a una pregunta de algún archivo. ¿Ya? Em, Aquí le subí de prueba un pasaje que compré hace un tiempo, que es un PDF que tiene como imágenes y códigos QR y todo, así que te da información bien compleja. Estamos ocupando la función OCR Mistral y aquí quiero irme a esta sección. Estamos en la parte de indexado todavía, en el procesamiento, entonces ocupamos OCR Mistral para cargar el documento, para obtener el texto del documento. ¿Ya? Y luego seleccionamos solamente la primera página porque este PDF tiene una sola página y lo guardamos acá en la variable documento. Luego viene el proceso de agregar este texto o documento a la base de datos Chroma. Entonces llamamos a la función agregar documento a ChromaDB. Internamente, esta función toma ese texto, genera los embeddings, ¿ya? Y los guarda en la base de datos. Entonces, estas dos funciones
sea, estos dos pedacitos de código se encargan del proceso de indexado, como la configuración inicial. ¿Ya? Todo está muy esquematizado, todo corresponde a una etapa específica aquí. Después viene el proceso de realizar una consulta, ¿ya? Que es, en el fondo, hacer el retrieval y después hacer la generación de la respuesta. Tenemos nuestra query, cuál es el nombre del pasajero. Hacemos una búsqueda por similitud con esa query. La búsqueda por similitud, si vamos acá, internamente ocupa los embeddings con esa query y la busca de la base de datos. ¿Ya? Y obtiene los fragmentos relevantes. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto, voy a comentar esto por ahora, para que veamos qué información nos obtiene, nos muestra esta query. Vamos a mostrar acá. Vamos a ejecutar esto. Vemos que acá obtuvo un fragmento. El chunking que estamos ocupando aquí es bien amplio, ¿ya? Entonces, el texto relevante para responder a cuál es el nombre del pasajero se encuentra en este contenido. Entonces, cuando recuperamos fragmentos, obtenemos el texto del fragmento relevante del documento. Ahora voy a volver atrás para tener lo anterior. Una vez tenemos ese fragmento, ¿ya? Que se buscó en la base de datos vectorial, nosotros generamos una respuesta. Ocupamos la función obtener respuesta del LLM, que recibe, como teníamos acá, el query, y nuestra pregunta original, y los fragmentos relevantes. Intenta responder a la pregunta con la mayor precisión posible. Recibe la query y el contexto, y nos genera un texto. Nos retorna el contenido de esa respuesta. Y esa respuesta es la que estábamos mostrando. O sea, la función muestra esa respuesta. ¿Eh? Si ahora vamos a ejecutar todo esto. Luego esta parte posterior prueba otra campo, o sea, otra pregunta, otra query con el mismo documento, con el mismo algoritmo. Entonces preguntamos cuál es el nombre del pasajero. El pasajero soy yo, y la fecha del viaje es esa. ¿Ya? Le estamos pasando un fragmento bien grande al LLM, pero ese fragmento contiene la respuesta, por lo tanto el LLM, que es el modelo que estamos ocupando, el ChatGPT 4 Mini, es capaz de responder a esa pregunta con ese contexto. Si no estuviéramos haciendo RAG, si no tuviéramos nada de lo que vimos hoy, no podríamos responder a estas preguntas, porque la LLM obviamente no me conoce, no sabe qué estoy haciendo, no tiene acceso a esta información. ¿Ya? Entonces, gracias a esta pipeline, a este esquema, relativamente eh, simple, por ponerlo de alguna forma, tiene acceso a toda esta información fresca, actualizada. ¿Ya? O sea, ahí depende de nosotros darle la información relevante. Entonces vimos que ya, en conclusión, nosotros primero extraemos la información de los documentos, la indexamos, luego obtenemos los pedacitos relevantes y generamos nuestra respuesta con el contexto. Eso es RAG, hay muchas piezas móviles, pero todo expande en eso, en el fondo. Ahora, a modo de resumen, como para ir cerrando ya, eh, les dejo esta diapositiva con las principales como lecciones en el fondo que hemos visto hoy. Es que primero que las LLM o los modelos como tal tienen algunas limitaciones, ¿ya? Y para algunos casos de uso es relevante el poder dar la información fresca, actualizada, contextualizada sobre nosotros. Hay tres pasos claves para hacer RAG. La indexación, que se hace con antelación, y la recuperación y generación, que pasan al momento de que el usuario hace la pregunta. RAG mejora la calidad de las respuestas, o sea, al dar la información contextualizada, la LM tiene mucho más contexto para darnos información precisa, ¿ya? Y a la vez la LM de esta forma puede citar y decirnos de dónde sacó esa información. ¿Ya? Existen muchas herramientas para implementar RAG, no tocamos mucho en esto hoy, pero como les decía, hay hartas formas de hacer las cosas y hay hartos frameworks que se han creado para cada parte de este proceso. Tenemos LangChain y LlamaIndex, que son frameworks que abarcan harto del esquema que vimos hoy, hartas etapas. Tenemos Feist, Pinecone, Weaviate, que son bases de datos que la podemos ocupar como alternativas a Chroma, que ocupamos hoy. Y hay muchísimas otras herramientas. Es todo un ecosistema.
Y existen diferentes parámetros a configurar que en el fondo hace relación a lo de que hay hartas piezas móviles en este proceso, como les decía hace un rato. Esto es más como jugar a los Legos que seguir una receta de cocina. Ajustar el chunking, mejorar la búsqueda de ranking, cambiar el algoritmo que ocupamos para buscar nuestra query en la base de datos, ¿ya? O sea, cosas muy específicas o muy generales de todo. Y ahora, para terminar, siempre me gusta terminar con esta sección de para dónde vamos ahora, qué hacemos una vez sabemos esto, ¿ya? Para contextualizarlo. Mi recomendación es que si quieren seguir aprendiendo de esto y meterse en este tema, es que, chuta, a ver, me salté, es que elijan un framework de todas las herramientas que les mencionaba acá y se adentren en él. No es necesario saber todo. Puede ser intimidante escuchar cuántas herramientas hay, pero elijan uno y se meten en ese. Probar modelos en Hugging Face. Hugging Face es una plataforma online, una comunidad gigantesca donde las personas crean sus modelos y los suben. Y es súper fácil integrarse a esos modelos. Modelos de inteligencia artificial para todo tipo de cosas, para procesar imágenes, PDF, fotos, de todo tipo, gigante. Si quieren ahí adentrarse un poco más en esto, como aprender más aún, creen su sistema RAG con sus propios documentos. Pueden ocupar como base el código que les vamos a hacer llegar, el código de esta presentación. Conecten con otros profesionales, hablen del tema. La inteligencia artificial es un tema gigante que puede ser abordado desde muchas perspectivas. No es necesario ser programador, desarrollador para meterse en inteligencia artificial, sino que nos llega a todos un poco, ya todos tenemos como algo que decir con respecto al tema, así que es muy bueno conectar con otras personas profesionales. Aquí en Capaz hay varios, así que si quieren ahí hablar en cualquier momento. Y adentrarse en la creación de agentes IA, que es lo que viene en la charla 3, así que manténganse ahí atentos porque se viene con todo. Y experimentar. Es lo mejor, meter mano, crear y experimentar las cosas por su cuenta. Eso ha sido todo. Espero que le haya servido. Ahí le dejo el contacto si quieren hablar de inteligencia artificial. Si tienen alguna duda posterior. Eso. Excelente.